Bienvenidos, queridos amigos, a Alerta Adventista en vivo. El péndulo de la profecía oscila. Y esta vez se quedará. Es hora que nos preparemos para las maravillosas obras de Satanás. Es hora de prepararse para las maravillosas obras del engaño de Satanás. El presidente Donald Trump es aclamado como el emperador Constantino de la era moderna. Es verdaderamente impactante cómo la historia se repite. ¿Estás listo para lo que viene? Por favor, dale me gusta y comparte esta última actualización profética con todos. Apocalipsis 6, versículos 6 al 6. Dice de esta manera: su jinete sostenía una balanza en su mano, y entonces oí lo que parecía como una voz entre los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un día de salario, y 6 libras de cebada por un día de salario. Y no dañes el aceite ni el vino. Para aquellos que están estudiando la profecía bíblica y usan la manera de Dios de interpretarla, cual viene siendo el historicismo, ustedes conocerán la importancia de lo que sucedió en la historia y cómo el diablo intenta destruir el fundamento de la adoración. El fundamento de adoración que Jesús estableció en el tiempo de Constantina. Hermanos, la era del emperador Constantino es de hecho profética. Y te cuento que lo que sucedió en el pasado revivirá en el tiempo del fin. El arzobispo L.P. Doros, el principal prelado ortodoxo griego en Estados Unidos, elogió a Donald Trump y caracterizó su presidencia, comparándola con el emperador romano Constantino el Grande. El 24 de marzo de 2025, el arzobispo L.D. Forrest expresó lo siguiente durante un evento especial en la Casa Blanca, conmemorando el Día de la Independencia griega. Cito: a través de tu liderazgo, encarnan los valores de nuestra fe cristiana y amor por el Evangelio. Me recuerdas al gran emperador Constantino el Grande. Es un gran honor para presentarte a ti con esta Santa Cruz. Esta cruz es el mismo símbolo que llevó a este gran emperador romano a la victoria. A medida que Cristo le reveló a Constantino en una visión a Tutunica, en griego lo que significa: ve con esto y sé victorioso. Sé victorioso, señor presidente. Los valores de nuestra fe cristiana, fe y amor por el Evangelio. Me recuerdas al gran emperador romano Constantino el Grande. Aplausos. Este emperador, querido señor presidente, es quien fundó y construyó la magnífica ciudad de Constantinopla, mi lugar de nacimiento. Aplausos. Conocido el día de hoy como Estambul. Es un gran honor para presentarte a ti con esta Santa Cruz. Gracias a esta cruz, que es el mismo símbolo que llevó a este gran emperador romano Constantino a la victoria, como Cristo lo reveló a él en una visión, le dijo: y Tutunica, le dijo al emperador, lo que significa: ve con esto y sé victorioso, señor presidente. Esta cruz es un símbolo eterno de paz y un trofeo invencible, una señal de fuerza y guía divina. Con esta cruz te ruego que tú traigas paz al mundo y hagas que América sea invencible. Y el presidente Trump aceptó el título y aceptó el regalo y lo sostuvo para que la audiencia lo viera.
Con esta cruz te ruego que traigas paz al mundo y hagas que América sea invencible. Que Dios siempre te bendiga, señor presidente. El Doros continuó bendiciendo al presidente Trump y él aceptó el título. Pregunta: ¿estará a la altura de lo que Constantino hizo en el pasado? ¿Qué fue lo que Constantino hizo en el pasado? Lo que estamos viendo en las iglesias católicas protestantes y ahora iglesias ortodoxas aquí en Estados Unidos, te digo que es de hecho profético. Al comparar al presidente Donald Trump con el emperador Constantino el Grande, especialmente cuando se dice que el emperador romano trajo al cristianismo a la prominencia, al unir a la iglesia y el Estado, y imponiendo leyes dominicales. Te cuento, esto es ciertamente profético. Constantino fue un emperador romano, que si bien fue instrumental en la legalización del cristianismo, también fusionó la autoridad de la iglesia y el Estado, haciendo cumplir la observancia religiosa a través de la ley. Esto contradice profundamente la Constitución de Estados Unidos, ya que el presidente americano tiene un papel que desempeñar para defender y proteger la Constitución, no para ser el salvador del cristianismo. La Constitución fue diseñada para garantizar tanto la protección de la libertad religiosa, así mismo como la separación de iglesia y Estado, a diferencia del modelo de Constantino. Nuestro documento fundador previene la interferencia del gobierno en los asuntos religiosos y evita que la iglesia interfiera en la política. Al defender la Constitución, preservando la libertad de expresión, libertad religiosa y el Estado de Derecho, Trump ahora puede beneficiar directamente tanto a la iglesia y Estado, creando un entorno donde la fe puede prosperar y la iglesia puede cumplir su misión fielmente. El emperador Constantino, por otro lado, funcionó el poder político y religioso al legislar el cristianismo a ley y al elevar a la iglesia a una posición de inmensa riqueza y poder. A través del edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, él legalizó el cristianismo, enredándola con la autoridad política. Es la carta más importante de la historia. Sería esta, una carta, una sola hoja de papel, cambió el curso de la historia para siempre. El edicto de Milán, 313 después de Cristo, firmado por los emperadores romanos Constantino y Licinio. Esta carta otorgó tolerancia religiosa a los cristianos en todo el Imperio Romano, poniendo fin a siglos de persecución. Esta carta no solo impactó a Roma, allanó el camino para que el cristianismo se convierta en la religión más grande del mundo, dando forma al arte, la política y las civilizaciones durante siglos. Desde la caída de Roma hasta el surgimiento de los imperios, los efectos dominó de esta carta se sienten incluso hoy. Una carta, infinitas consecuencias. Constantino otorgó a la iglesia vastas propiedades, privilegios financieros e influencia política, convirtiéndola en una fuerza dominante en el Imperio Romano. También promulgó leyes que favorecían al cristianismo, tales como la ley dominical, que ordenaba descansar el primer día de la semana. El emperador Constantino promulgó la primera ley dominical en el año 321 después de Cristo. Él ordenaba descansar en el venerable Día del Sol, donde en todo el Imperio Romano, asimismo alineando la observancia civil con el culto cristiano apóstata, ahora con las prácticas de culto cristiano apóstata. Pregunta: ¿será que finalmente vamos a presenciar el romanismo de América? ¿Por qué? Porque todos los caminos conducen a Roma, dicen. Pregunta: ¿finalmente vamos a presenciar la catolización de Estados Unidos de América? ¿Es este un despertar profético que nos muestra dónde se dirige la administración Trump?
Pregunta, ¿estamos a punto de presenciar la interrelación de la Iglesia con el mayor poder político del mundo el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos? Hermanos, Constantino transformó la Iglesia del ser perseguida a establecer una alianza entre la Iglesia y el Estado, y finalmente convirtiéndose en un poder perseguidor de otras minorías cristianas. Tal vez Trump sea de hecho el próximo Constantino. ¿Quién ordenará las doctrinas cristianas por ley y hará que la Iglesia sea grande, poderosa y perseguidora? Nuevamente, Gran Conflicto dice que la conversión nominal de Constantino a los principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo envuelto en una forma de justicia entró en la Iglesia. Ahora la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, mientras parecía ser vencido, se convirtió en el conquistador. Su espíritu controlaba la Iglesia. Su doctrina, las ceremonias y las supersticiones se incorporaron a la fe y la adoración de los seguidores profesantes de Cristo. Este compromiso entre el paganismo y el cristianismo resultó en el desarrollo del hombre de pecado. El hombre de pecado, el papado. Queridos amigos, ¿sabían que la era de Constantino en el pasado fue profetizada en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 3:2, el dragón, quien es Roma, le dio a él, a la bestia anticristo, su poder y su asiento, la ciudad capital y gran autoridad. La sede de Roma era la ciudad de Roma. Y a la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, él le dio su asiento al pontífice Labiana, profesor de historia, Universidad de Roma. Pregunta, queridos amigos, ¿quién es el jinete del caballo negro en los 4 jinetes en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 6, versículo 5. Entonces miré y he aquí un caballo negro, y quien lo montaba tenía una balanza en sus manos. Lo que Satanás no puede lograr mediante la persuasión, él lo logra mediante el compromiso. Este es el periodo de la iglesia de Pérgamo. El trono de Satanás estaba en Pérgamo. Este es el periodo de transición, cuando Constantino llegó a la iglesia cristiana, en el siglo IV y V. Satanás llevó a la iglesia al paganismo. Ellos enseñarán doctrinas contrarias a la Biblia, enseñarán cosas perversas y torcidas, y habrá una mezcla de paganismo y cristianismo. Constantino era el jinete simbólico del caballo negro, donde el compromiso entró en la iglesia. El 7 de marzo del 321 después de Cristo, un día que Constantino decretó el día del sol como día de descanso, Constantino decretó de que a soles o el día del sol debía observarse como un descanso universal. Constantino eligió el domingo como el día de la adoración cristiana, ya que disfruta de un estatus especial en la semana romana, nombrada en honor del dios pagano del sol Invictus. Hermanos, ¿será que finalmente estamos viendo un despertar profético? Tal vez Trump sea de hecho el próximo Constantino. La bestia terrestre que ordenará las doctrinas cristianas por ley y hará que la iglesia vuelva a ser grande, poderosa y perseguidora una vez más. Pero queridos amigos, no debemos vivir con miedo, sino vivir por fe. Jesús brillará en los corazones de aquellos que son perseguidos por causa de Cristo.
Dios fortalecerá a aquellos que han aprendido a amar la voz del pastor amado. Él nos fortalecerá. Exaltemos a Cristo todos los días. Exaltemos a Cristo diariamente en nuestras vidas. Y brillemos y evitemos la enseñanza pagana. Hermanos, decidamos todos juntos hoy enfocarnos en Cristo y sus enseñanzas. No abandones la ley de Dios, porque aquí es donde Satanás se sale con la suya, cuando abandonamos los 10 mandamientos de Dios. La misma razón por la que fue expulsada del cielo. Y será el tema central en el tiempo del fin. Por favor, amablemente escriba nuestra respuesta hoy. Yo rechazo el paganismo. Por favor, escribe, tú televidente de Alerta Adventista, por favor escribe, yo rechazo el paganismo. Muchas gracias, amados hermanos, por apoyar, orar a este ministerio de Alerta Adventista y que podamos continuar predicando la verdad que se encuentra en la profecía bíblica.